Capítulo 12. Los carruajes atravesaron las verjas flanqueadas por estatuas de cerdos alados, y luego avanzaron por el ancho camino, balanceándose peligrosamente bajo lo que empezaba a convertirse en un temporal. Pegado a la cara a la ventanilla, Harry podía ver cada vez más próximo el castillo de Hogwarts, con sus numerosos ventanales iluminados, reluciendo borrosamente tras la cortina de lluvia. Los rayos cruzaban el cielo, cuando su carruaje se detuvo ante la gran puerta principal de roble, que se alzaba al final de una breve escalinata de piedra. Lo que ocupaba los carruajes de delante corrían ya subiendo los escalones para entrar en el castillo. También, Harry, Ron y Hermione y Neville saltaron del carruaje y subieron a la escalinata a toda prisa, y solo levantaron la vista cuando se hallaron cubierto en el interior del cavernoso vestíbulo alumbrado con antorchas, y ante las majestuosas escalinatas de mármol. ¡Caray! Exclamó Ron, sacudiendo la cabeza y salpicando agua por todas partes. Si esto sigue así, va a terminar desbordándose el lago. Estoy empapado. ¡Ay! Un globo grande y rojo lleno de agua acababa de estallarse en la cabeza, empapado y farfullado de indignación. Ron se tambaleó y cayó contra Harry, al mismo tiempo que un segundo globo lleno de agua caía rozando a Hermione. Estalló a los pies de Harry, y una ola de agua fría le mojó los zapatos y las medias. A su alrededor, todos chillaban y se empujaban a un intento de huir de la línea de fuego. Harry levantó la vista y vio flotando a 6 o 7 metros por encima de ellos a Pips el Pottergeist, una especie de hombrecillo con un gorro lleno de cascabeles y pajarita de color naranja. Su cara, ancha y maliciosa, estaba contraída por la concentración mientras se preparaba para apuntar a un nuevo blanco. ¡Pips! Gritó una voz irritada. ¡Pips! Baja aquí ahora mismo. Acababa de entrar apresuradamente desde el gran comedor la profesora McGonagall, que era la subdirectora del colegio y jefa de la casa de Gryffindor. Resbaló en el suelo mojado y para no caerse tuvo que agarrarse al cuello de Hermione. Ay, perdón, señorita Granger. No se preocupe, profesora, dijo Hermione jadeando y frotándose la garganta. Pips, baja aquí ahora, bramó la profesora McGonagall, enderezando su sombrero puntiagudo y mirando hacia arriba a través de sus gafas de montura cuadrada. No estoy haciendo nada, contestó Pips entre risas, arrojando un nuevo globo lleno de agua a varias chicas de quinto, que gritaron y corrieron hacia el gran comedor. ¿No estaban ya mojadas? Estos son unos chorritos, ja, 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 y dirigió otro globo hacia el grupo de segundo año que acababa de llegar. Llamaré al director, gritó la profesora McGonagall. Te lo advierto, Pips. Pips le sacó la lengua, tiró al aire los últimos globos y salió zumbando escaleras arriba, riéndose como loco. Bueno, vamos, ordenó bruscamente la profesora McGonagall a la empapada multitud. Vamos al gran comedor. Harry, Ron y Hermione cruzaron el vestíbulo entre resbalones y atravesaron la puerta doble de la derecha. Ron murmuraba entre dientes y se apartaba el pelo empapado de la cara. El gran comedor, decorado por el banquete de comienzo del año escolar, tenía un aspecto tan espléndido como de costumbre, y el ambiente era mucho más cálido que en el vestíbulo. A la luz de cientos y cientos de velas que flotaban en el aire, sobre las mesas, brillaban las copas y los platos de oro. Las 4 largas mesas pertenecientes a las casas estaban abarrotadas de alumnos que charlaban. Al fondo del comedor, los profesores se hallaban sentados a lo largo de uno de los lados de la quinta mesa. De cara a sus alumnos, Harry, Ron y Hermione pasaron por delante de los estudiantes de Slytherin, de Ravenclaw y de Hufflepuff, y se sentaron con los demás de la casa de Gryffindor al otro lado del gran comedor, junto a Nick casi decapitado, el fantasma de Gryffindor. De color blanco perla y semitransparente, Nick llevaba puesto aquella noche su acostumbrado jubón, con una gorguera especialmente ancha, que servía al doble propósito de dar a su atuendo un tono festivo y de asegurar que la cabeza se tambaleara lo menos posible sobre su cuello, parcialmente cortado. Buenas noches, dijo sonriéndole. Pues cómo serán las malas, contestó Harry quitándose los zapatos y vaciándolos de agua. Espero que se den prisa con la ceremonia de selección, porque me muero de hambre. La selección de los nuevos estudiantes para asignarles casas tenía lugar al comienzo de cada año escolar.
pero por una infortunada combinación de circunstancias, Harry no había estado presente más que en la suya propia. Estaba deseando que empezara. Justo en aquel momento, una voz entrecortada y muy excitada lo llamó. Harry! Era Colin Creevy, un alumno de tercero, para quien Harry era una especie de héroe. Hola, Colin, respondió con poco entusiasmo. Harry, ¿a que no sabes qué? ¿A que no sabes qué, Harry? Mi hermano empieza este año. Mi hermano Dennis. Bien, dijo Harry. Está muy nervioso, explicó Colin casi saltando arriba y abajo en su asiento. Espero que le toque Gryffindor. Cruza los dedos, Harry? Sí, vale, accedió Harry. Se volvió hacia Hermione, Ron y Nick casi decapitado. Los hermanos generalmente van a la misma casa, ¿no? Comentó. Estaba pensando en los Weasley, que eran 7 y todos habían pertenecido a Gryffindor. No, no necesariamente, repuso Hermione. La hermana gemela de Parvati Patil está en Ravenclaw, y son idénticas. Uno pensaría que tenían que estar juntas, ¿verdad? Harry miró la mesa de los profesores. Había más asientos vacíos de lo normal. Hagrid, por supuesto, estaría todavía abriéndose camino entre las aguas del lago con los de primero. La profesora McGonagall se encontraría seguramente supervisando el secado del suelo del vestíbulo, pero había además otra silla vacía. No caía en la cuenta de quién era el que faltaba. ¿Dónde está el nuevo profesor de defensa contra las artes obscuras? Preguntó Hermione, que también miraba la mesa de los profesores. Nunca habían tenido un profesor de defensa contra las artes obscuras que les durara más de un curso. Con diferencia, el favorito de Harry había sido el profesor Lupin, que había dimitido el año anterior. Recorrió la mesa de los profesores de un lado a otro. No había ninguna cara nueva. A lo mejor no han podido encontrar a nadie, dijo Hermione preocupada. Harry examinó la mesa con más cuidado. El pequeño profesor Flitwick, que impartía la clase de encantamientos, estaba sentado sobre un montón de cojines al lado de la profesora Sprout, que daba herbología, y que en aquellos momentos llevaba el sombrero ladeado sobre el lacio. Pelo gris. Hablaba con la profesora siniestra, del departamento de astronomía. Al otro lado de la profesora siniestra estaba Snape, el profesor de pociones, con su pelo grasiento, su nariz ganchuda y su rostro cetrino, la persona a la que Harry tenía menos aprecio en todo Hogwarts. El odio hacia Harry lo profesaba solo tenía parangón con el que Snape le profesaba a él. Un odio que, si eso era posible, parecía haberse intensificado el año anterior, después de que Harry había ayudado a huir a Sirius ante las desmesuradas narices de Snape. Snape y Sirius habían sido enemigos desde que eran estudiantes. Al otro lado de Snape había un asiento vacío, que Harry adivinó que era de la profesora McGonagall. En la silla contigua, en el mismo centro de la mesa, estaban sentados el profesor Dumbledore, el director. Su abundante pelo plateado y su barba brillaban a la luz de las velas, y llevaba una majestuosa túnica de color verde oscuro bordeada con multitud de estrellas y lunas. Dumbledore había juntado las yemas de sus largos y delgados dedos, y apoyaba sobre ella la barbilla, mirando el techo a través de sus gafas de media luna, como absorto en sus pensamientos. Harry también miró al techo. Por obra de encantamiento tenía exactamente el mismo aspecto que el cielo al aire libre, aunque nunca lo había visto tan tormentoso como aquel día. Se remolinaban en las nubes de color negro y morado. Después de oír un trueno, Harry vio que un rayo dibujaba en el techo su forma ahorquillada. Que se den prisa, gimió Ron, al lado de Harry. Podría comerme un hipogrifo. No había acabado de pronunciar aquellas palabras cuando se abrieron las puertas del gran comedor y se hizo el silencio. La profesora McGonagall marchaba a la cabeza de una larga fila de alumnos de primero, a los que condujo hasta la parte superior del gran comedor, donde se encontraba la mesa de los profesores. Sí, Harry, Ron y Hermione estaban mojados, lo suyo no era nada comparado con lo de aquellos alumnos de primero. Más que haber navegado por el lago, parecía haberlo pasado a nado. Temblando con una mezcla de frío y nervios, llegaron a la altura de la mesa de los profesores, y se detuvieron, puestos en fila de cara al resto de los estudiantes. El único que no temblaba era el más pequeño de todos, un muchacho con pelo castaño desvaído que iba envuelto en lo que Harry reconoció como el abrigo de piel de topo de Hagrid. El abrigo le venía tan grande que parecía que estuviera envuelto en un atoldo de piel negra. Su carita salía del cuello,
del abrigo con aspecto de estar al borde de la conmoción. Cuando se puso en fila con sus aterrorizados compañeros, vio a Colin Creevy. Levantó 2 veces el pulgar para darle a entender que todo iba bien, y dijo sin hablar, moviendo solo los labios: «Me he caído en el lago». Parecía completamente encantado por el accidente. Entonces la profesora McGonagall colocó un taburete del cuarto de patas en el suelo, ante los alumnos de primero, y encima de él un sombrero extremadamente viejo, sucio y remendado. Los de primero lo miraban y también el resto de la concurrencia. Por un momento el gran comedor quedó en silencio. Entonces se abrió un desgarrón que el sombrero tenía cerca del ala, formando como una boca, y empezó a cantar. Hace tal vez 1000 años que me cortaron, armaron y cosieron. Había entonces 4 magos de fama, de los que la memoria les nombres guarda. El valeroso Gryffindor venía del páramo, el bello Ravenclaw de la cañada. Del ancho valle procedía Hufflepuff el suave, y el astuto Slytherin de los pantanos. Compartían un deseo, una esperanza, un sueño. Idearon de común acuerdo un atrevido plan para educar jóvenes brujos. Así nació Hogwarts, este colegio. Luego, cada uno de aquellos 4 fundadores fundó una casa diferente, para los diferentes caracteres de su alumnado. Para Gryffindor, el valor era lo mejor. Para Ravenclaw, la inteligencia. Para Hufflepuff, el mayor mérito de todos era romperse los codos. El ambicioso Slytherin ambicionaba alumnos ambiciosos. Estando aún con vida, se repartieron a cuantos venían, pero ¿cómo seguir escogiendo cuando estuvieran muertos y en el hoyo? Fue Gryffindor el que halló el modo. Me levantó de su cabeza, y los 4 en mí metieron algo de su cera para que pudiera elegirlos a la primera. Ahora ponme sobre las orejas. No me equivoco nunca. Echaré un vistazo a tu mente, y te diré de qué casa eres. En el gran comedor resonaron los aplausos cuando terminó de cantar el sombrero seleccionador. No es la misma canción que cuando nos seleccionó a nosotros, comentó Harry, aplaudiendo con los demás. Canta una canción diferente cada año, dijo Ron. Tienes que ser bastante aburrido ser un sombrero, ¿verdad? Supongo que se pasa el año preparando la próxima canción. La profesora McGonagall desplegaba en aquel momento de un rollo de pergamino. Cuando pronuncie su nombre, se pondrán el sombrero y se sentarán en el taburete, dijo dirigiéndose a los de primero. Cuando el sombrero anuncie la casa a la que pertenecen, irán a sentarse en la mesa correspondiente. Azrael Stewart. Un chico se adelantó temblando claramente de la cabeza a los pies. Cogió el sombrero seleccionador, se lo puso y se sentó en el taburete. Ravenclaw, gritó el sombrero. Stuart Ackley se quitó el sombrero y se fue a toda prisa a sentarse a la mesa de Ravenclaw, donde todos los estaban aplaudiendo. Harry vislumbró a Cho, la buscadora del equipo de Ravenclaw, que recibía con vítores a Stuart Ackley cuando se sentaba. Durante un fugaz segundo, Harry sintió el extraño deseo de ponerse en la mesa de Ravenclaw. Badok Malcolm, Slytherin. La mesa del otro extremo del gran comedor estalló en vítores. Harry vio cómo aplaudía Malfoy cuando Malcolm se reunía con ellos. Harry se preguntó si Badok tendría idea de que la casa de Slytherin había dado más brujos y brujas tenebrosas que ninguna otra. Fred y George silbaron a Malcolm Badok mientras tomaba asiento. Braston Eleanor, Hufflepuff. Golden Owen, Hufflepuff. Creevy Dennis. El pequeño Denny Creevy avanzó tambaleándose y se tropezó en el abrigo de piel de topo de Hagrid, al mismo tiempo que éste entraba furtivamente en el gran comedor, a través de una puerta situada detrás de la mesa de los profesores. Unas 2 veces más alto que un hombre normal y al menos 3 veces más ancho. Hagrid, con su pelo y barba largas enmarañados y reenergidos, daba un poco de miedo. Una impresión falsa, porque Harry, Ron y Hermione sabían que Hagrid tenía un carácter muy bondadoso. Les guiñó un ojo mientras se sentaba a un extremo de la mesa de los profesores, y observó cómo Dennis Creevy se ponía el sombrero seleccionador. El desgarrón que tenía el sombrero cerca del ala volvió a abrirse. Gryffindor, gritó el sombrero. Harry aplaudió con los demás de la mesa de Gryffindor, cuando Dennis Creevy, sonriendo de oreja a oreja, se quitó el sombrero, lo volvió a poner en el taburete y se fue a toda prisa junto a su hermano. Colin, me he caído, dijo de modo estridente, arrojándose sobre un asiento vacío. Ha sido estupendo, y algo en el que el agua me ha agarrado y me ha devuelto a la barca. Tranqui, repuso Colin igual de emocionado.
Seguramente ha sido el calamar gigante, Dennis. Vaya, exclamó Dennis como si nadie, en sus mejores sueños, pudiera imaginar nada mejor que ser arrojado al lago, en un lago de varios brazos de profundidad, por una sacudida en medio de una tormenta y ser secado por un monstruo marino gigante. Dennis, Dennis, ¿has visto ese chico? El de pelo negro y las gafas, ¿lo ves? ¿A que no sabes quién es, Dennis? Harry miró para otro lado y se fijó en el sombrero seleccionador. En aquel instante estaba ocupándose de Emma Dobbs. La selección continuó. Chicos y chicas con diferente grado de nerviosismo en la cara. Se iba acercando uno a uno al taburete de 4 patas, y la fila se acortaba considerablemente conforme la profesora McGonagall iba llamando a los de la L. Vamos, deprisa, gimió Ron frotándose el estómago. Por favor, Ron, recuerda que la selección es mucho más importante que la comida, le dijo Nick casi decapitado, al tiempo que Madly y Laura se convertían en un miembro de la casa Hufflepuff. Por supuesto que sí, si uno está muerto, replicó Ron. Espero que la remesa de este año en nuestra casa cumpla con los requisitos, comentó Nick casi decapitado, aplaudiendo cuando McDonald Natalie llegó a la mesa de Gryffindor. No queremos romper nuestra racha ganadora, ¿verdad? Gryffindor había ganado los 3 últimos años la Copa de las Casas. Pitcher Graham, Slytherin, Quirky Orla, Ravenclaw. Por último, con Whitby Kevin, Hufflepuff. La ceremonia de selección dio fin. La profesora McGonagall cogió el sombrero y el taburete y se los llevó. Se acerca el momento, dijo Ron cogiendo el tenedor y el cuchillo, mirando ansioso su plato de oro. El profesor Dumbledore se puso en pie. Sonreía a los alumnos con los brazos abiertos en señal de bienvenida. Tengo solo 2 palabras que decirles, dijo, y su profunda voz resonó en el gran comedor. A comer. Obedecemos, dijeron Harry y Ron en voz alta, cuando por arte de magia las fuentes vacías de repente aparecieron llenas ante sus ojos. Nick, casi decapitado, observó con tristeza cómo Harry, Ron y Hermione llenaban sus platos de comida. Ah, estado de moho, dijo Ron con la boca llena de puré de papas. Tiene suerte de que haya banquete esta noche, ¿saben? Comentó casi decapitado. Antes ha habido problemas en las cocinas. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Dijo Harry con la boca llena con un buen pedazo de carne. Pips, por supuesto, explicó casi decapitado, moviendo la cabeza que se tambaleó peligrosamente. Se subió la gorguera un poco más. Lo de siempre, ya saben. Quería asistir al banquete. Bueno, esto está completamente fuera de discusión, porque ya lo conocen. Es un salvaje. No puede ver un plato de comida y resistir el impulso de tirárselo a alguien. Celebramos una reunión de fantasmas al respecto. El fraile gordo estaba a favor de darle una oportunidad, pero el varón sanguinario, más prudente a mi parecer, se mantuvo en sus 13. El varón sanguinario era el fantasma de Slytherin, un espectro adusto y mudo cubierto de manchas de sangre de color plateado. Era el único en Hogwarts que realmente podía controlar a Pips. Sí, ya nos ha parecido que Pips estaba enfadado por algo, dijo Ron en tono enigmático. ¿Qué ha hecho en las cocinas? Oh, lo normal, respondió Nick casi decapitado, encogiéndose de hombros. Ha alborotado cosas, ha tirado cazuelas y sartenes. Lo encontraron nadando en la sopa. A los elfos domésticos los ha sacado de sus casillas. ¡Paf! Hermione acababa de golpear su copa de oro. El jugo de calabaza se extendió rápidamente por el mantel manchado de color naranja, una amplia superficie de tela blanca, pero Hermione no se inmutó por ello. ¿Aquí hay elfos domésticos? Preguntó clavando los ojos en Nick casi decapitado, con expresión horrorizada. ¿Aquí en Hogwarts? Claro que sí, respondió Nick casi decapitado, sorprendido de la reacción de Hermione. Más que ninguna otra morada de Gran Bretaña, según creo. Más de un centenar. Si nunca he visto ninguno, objetó Hermione. Bueno, apenas abandonan las cocinas durante el día, explicó Nick casi decapitado. Salen de noche para hacer un poco de limpieza, atender los fuegos y esas cosas. Se supone que no hay que verlos. Eso es lo que distingue a un buen elfo doméstico que nadie sabe que está ahí. Hermione lo miró fijamente. ¿Pero les pagan? Preguntó. ¿Tendrán vacaciones? ¿No? ¿Y permisos por enfermedad, pensiones y todo eso? Nick casi decapitado se rió con tantas ganas que la gorguera se le bajó y la cabeza se le cayó quedando colgando del fantasma trocito de piel y músculo que todavía le mantenía unida al cuello.
¿Permisos por enfermedad y pensiones? Repitió, volviendo a colocarse la cabeza sobre los hombros y asegurándola de nuevo con la gorguera. Los elfos domésticos no quieren permisos por enfermedad ni pensiones. Hermione miró su plato, que estaba casi intacto. Puso encima el tenedor y el cuchillo y lo apartó de ella. Vamos, Hermione, dijo Ron, rociando sin querer a Harry con trocitos de torta de Yorkshire. Va, lo siento, Harry, tragó. Porque te mueras de hambre, no vas a conseguir que tengan permiso por enfermedad. Esclavitud, dijo Hermione respirando con dificultad. Así es como se ha hecho esta cena, mediante la esclavitud. Y se negó a probar otro bocado. La lluvia seguía golpeando con fuerza contra los altos y oscuros ventanales. Otro trueno hizo vibrar los cristales, y el techo que reproducía la tormenta del cielo brilló iluminando la vajilla de oro justo en el momento en el que los restos del plato principal se desvanecieron, y fueron reemplazados en un abrir y cerrar de ojos por los postres. Pastel de miel, Hermione, dijo Ron dándose a oler. Bollos de pasas, mira, y pastel de chocolate. Pero la mirada que le dirigió Hermione le recordó hasta tal punto la de la profesora McGonagall, que prefirió desistir. Una vez terminados los postres, y cuando los últimos restos desaparecieron de los platos, dejándolos completamente limpios, Albus Dumbledore volvió a levantarse. El rumor de charla que llenaba el gran comedor se apagó al instante, y solo se oyó el silbido del viento y la lluvia golpeando contra los ventanales. Bien, dijo Dumbledore sonriéndole a todos. Ahora que todos estamos bien comidos, Hermione lanzó un gruñido. Debo, una vez más, pedir su atención mientras les comunico algunas noticias. El señor Flitch, el conserje, me ha pedido que les comunique que la lista de objetos prohibidos en el castillo se ha visto incrementada este año con la inclusión de los yoyos gritadores, los discos voladores con colmillos y los boomerangs porrazo. La lista completa comprende ya 437 artículos, según creo, y puede consultarse en la conserjería del señor Flitch. La boca de Dumbledore se crispó un poco en las comisuras. Luego prosiguió. Como en cada año, quiero recordarles que el bosque prohibido, que está dentro de los terrenos del castillo, es una zona prohibida a los estudiantes. Otro tanto ocurre con el pueblo de Hogsmeade, para todos los alumnos de primero y de segundo. Es también mi doloroso deber informarles que la Copa de Quidditch no se celebrará este año. ¿Qué? Dijo Harry sin aliento. Miró a Fred y a George, sus compañeros del equipo de Quidditch. Le decían algo a Dumbledore moviendo solo los labios, sin pronunciar ningún sonido. ¿Por qué debían de estar demasiado consternados para poder hablar? Dumbledore continuó. Esto se debe a un evento que dará comienzo en octubre y continuará a lo largo de todo el curso, acaparando una gran parte del tiempo y la energía de los profesores. Pero estoy seguro de que lo disfrutarán enormemente. Tengo el gran placer de anunciar que este año en Hogwarts. Pero en aquel momento se escuchó un trueno ensordecedor, y las puertas del gran comedor se abrieron de golpe. En la puerta apareció un hombre que se apoyaba en un largo bastón y se cubría con una capa negra de viaje. Todas las cabezas en el gran comedor se volvieron para observar al extraño repentinamente iluminado por el resplandor de un rayo que apareció en el techo. Se bajó la capucha, sacudió una larga melena en parte cana y en parte negra, y caminó hacia la mesa de los profesores. Un sordo golpe repitió cada uno de sus pasos por el gran comedor. Llegó a un extremo de la mesa de los profesores, se volvió a la derecha y fue cojeando profundamente hacia Dumbledore. El resplandor de otro rayo cruzó el techo. Hermione ahogó un grito. Aquella luz había destacado el rostro del hombre, y era un rostro muy diferente de cuantos Harry había visto en su vida. Parecía como un labrado en un trozo de madera desgastado por el tiempo, y la lluvia por alguien que no tenía la más leve idea de cómo eran los rostros humanos, y que además no era nada habilidoso con el formón. Cada centímetro de piel parecía una cicatriz, la boca era como un tajo de diagonal, y le faltaba un buen trozo de nariz. Pero lo que hacía verdaderamente terrorífico eran los ojos. Uno de ellos era pequeño, oscuro y brillante. El otro era grande, redondo como una moneda y de un azul vívido eléctrico. El ojo azul se movía sin cesar, sin parpadear, girando para arriba y para abajo a un lado y a otro, completamente independiente del ojo normal, y luego se quedaba en blanco como si mirara al interior de la cabeza. El extraño llegó hasta Dumbledore. Le tendió una mano tan tosca formada como su cara, y Dumbledore le estrechó, murmurando palabras que Harry no consiguió oír.
Parecía estar haciéndole preguntas al extraño, que negaba con la cabeza sin sonreír, y contestaba en voz muy baja. Dumbledore asintió también con la cabeza y le mostró al hombre el asiento vacío que había a su derecha. El extraño se sentó y sacudió su melena para apartarse el pelo entrecano de la cara. Se acercó un plato de salchichas, lo levantó hacia lo que le quedaba de nariz y lo olfateó. A continuación se sacó del bolsillo una pequeña navaja. Pinchó una de las salchichas por un extremo y empezó a comérsela. Su ojo normal estaba fijo en salchicha, pero el azul seguía yendo de un lado a otro sin descanso, moviéndose en su cuenca, fijándose tanto en el gran comedor como en los estudiantes. Les presentó al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, dijo animadamente Dumbledore, ante el silencio de la sala, el profesor Moody. Lo normal era que los nuevos profesores fueran recibidos con saludos y aplausos, pero nadie aplaudió aquella vez, ni entre los profesores ni entre los alumnos, a excepción de Hagrid y Dumbledore. El sonido de las palmadas de ambos resonó tan tristemente en medio del silencio que enseguida dejaron de aplaudir. Todos los demás parecían demasiado impresionados por la extraña apariencia de Moody para hacer algo más que mirarlo. Moody, le susurró Harry a Ron. Ojo loco Moody, al que tu padre ha intentado ayudar esta mañana. Debe de ser él, dijo Ron con voz asustada. ¿Qué le ha ocurrido? Preguntó Hermione en voz muy baja. ¿Qué le pasó en la cara? No lo sé, contestó Ron observando a Moody con fascinación. Moody parecía totalmente indiferente a aquella fría acogida. Haciendo caso omiso de la jarra de jugo de calabaza que tenía delante, volvió a buscar en su capa de viaje, sacó una petaca y echó un largo trago de su contenido. Al levantar el brazo para beber, la capa se alzó unos centímetros del suelo, y Harry vio, por debajo de la mesa, parte de una pata de palo que terminaba en una garra. Dumbledore volvió a aclararse la garganta. Como iba diciendo, siguió sonriendo a la multitud de estudiantes que tenía delante de todos los cuales que seguía la mirada fija en Ojo Loco Moody. Tenemos el honor de ser la sede de un emocionante evento que tendrá lugar durante los próximos meses. Un evento que no se celebrará desde hace más de un siglo. Es un gran placer para mí informarles que este año tendrá lugar en Hogwarts el torneo de los Tres Magos. Se está quedando con nosotros, dijo Fred en voz baja. Repentinamente se quebró la tensión que se había apoderado del gran comedor desde la entrada de Moody. Casi todo el mundo se rió, Dumbledore también como apreciando la intervención de Fred. No me estoy quedando con nadie, señor Weasley, repuso. Aunque hablando de quedarse con la gente, este verano me han contado un chiste buenísimo sobre un troll, una bruja y un leprechaun que entran en un bar. La profesora McGonagall se aclaró ruidosamente la garganta. Bueno, quizá no sea este el momento más apropiado, ¿no es verdad? Dijo Dumbledore. ¿Dónde estaba? Ah, sí, el torneo de los Tres Magos. Bien, algunos de ustedes seguramente no saben qué es el torneo de los Tres Magos, así que espero que lo que saben me perdonen por dar una breve explicación mientras piensan en otra cosa. El torneo de los Tres Magos tiene su origen hace unos 700 años y fue creado como una competición amistosa entre las tres escuelas de magia más importantes de Europa, Hogwarts, Boxbottoms y Durmstrang. Para representar a cada una de estas escuelas, se elegía un campeón, y los tres campeones competían en tres tareas mágicas. Las escuelas se turnaban para ser la sede del torneo, que tenía lugar cada 5 años, y se consideraba un medio excelente de establecer lazos entre jóvenes magos y brujas de diferentes nacionalidades. Hasta que el número de muertes creció tanto que decidieron interrumpir la celebración del torneo. ¿El número de muertes? Susurró Hermione algo asustada, pero la mayoría de los alumnos que habían en el gran comedor no parecían compartir aquel miedo. Muchos de ellos cuchicheaban emocionados, y el mismo Harry estaba más interesado en seguir escuchando detalles sobre el torneo que en preocuparse por unas muertes que habían ocurrido hace más de 100 años. En todo este tiempo ha habido varios intentos de volver a celebrar el torneo, prosiguió Dumbledore, ninguno de los cuales tuvo mucho éxito. Sin embargo, nuestros departamentos de cooperación mágica internacional y de deportes y juegos mágicos han decidido que este es un buen momento para volver a intentarlo. Hemos trabajado a fondo este verano para asegurarnos de que esta vez ningún campeón se encuentre en peligro mortal. En octubre llegarán los directores de Boxbottoms y de Durmstrang, con su lista de candidatos, y la selección de los tres campeones tendrá lugar en Halloween. Un juez imparcial decidirá qué estudiantes reúnen más méritos para competir por la Copa de los Tres Magos.
la gloria de su colegio y el premio en metálico de 1000 galeones. Yo voy a intentarlo, dijo entre dientes Fred Weasley con la cara iluminada de entusiasmo ante la perspectiva de semejante gloria y riqueza. No debería de ser único que se están imaginando a sí mismo como su campeón de Hogwarts. Es una de las mesas. En cada una de las mesas, Harry veía estudiantes que miraban a Dumbledore con expresión de arrebato o que cuchicheaban con los vecinos completamente emocionados. Pero Dumbledore volvió a hablar, y en el gran comedor se hizo otra vez el silencio. Aunque me imagino que todos estarán deseando llevarse la copa del torneo de los tres magos, dijo. Los directores de los tres colegios participantes de común acuerdo con el Ministerio de Magia hemos decidido establecer una restricción de edad para los contendientes de este año. Solo los estudiantes que tengan la edad requerida, es decir, 17 años o más, podrán proponerse a consideración. Dumbledore levantó ligeramente la voz debido a que algunos hacían ruidos de protesta en respuesta a sus últimas palabras, especialmente los gemelos Weasley, que parecían de repente furiosos. Es una medida que estimamos necesaria, dado que las tareas del torneo serán difíciles y peligrosas, por muchas precauciones que tomemos, y resulta muy improbable que los alumnos de años inferiores a sexto y séptimo sean capaces de enfrentarse a ellas. Me aseguraré personalmente de que ningún estudiante menor de esa edad engañe a nuestro juez imparcial para convertirse en un campeón de Hogwarts. Sus ojos de color azul claro brillaron especialmente cuando los guiñó hacia los rostros de Fred y George, que mostraban una expresión de desafío. Así pues, les ruego que no pierdan el tiempo presentándose si no han cumplido los 17 años. Las delegaciones de Box Buttons y Durmstrang llegarán en octubre y permanecerán con nosotros la mayor parte del año. Sé que todos tratarán a nuestros huéspedes extranjeros con extrema cortesía, mientras están con nosotros, y que darán su apoyo al campeón de Hogwarts cuando sea elegido o elegida. Y ya se va haciendo tarde y sé lo importante que es para todos ustedes estar despiertos y descansados para empezar las clases mañana por la mañana. Hora de dormir, andando. Dumbledore volvió a sentarse y siguió hablando con Ojo Loco Moody. Los estudiantes hicieron mucho ruido al ponerse en pie y dirigirse hacia la doble puerta del vestíbulo. No pueden hacer eso, protestó George Weasley, que no se había unido a la multitud que avanzaba hacia la salida, sino que se había quedado quieto, de pie, mirando a Dumbledore. Nosotros cumpliremos los 17 en abril. ¿Por qué no podemos tener una oportunidad? No me va a impedir que entre, apresuró Fred con testarudez, mirando a la mesa de los profesores con el entrecejo fruncido. Los campeones tendrán que hacer un montón de cosas que en condiciones normales nunca nos permitirían, y hay 1000 galeones de premio. Sí, asintió Ron con expresión soñadora. Sí, 1000 galeones. Vamos, dijo Hermione. Si no nos movemos, no nos vamos a quedar aquí solos. Harry, Ron y Hermione, Fred y George salieron por el vestíbulo. Los gemelos iban hablando de lo de Dumbledore podía hacer para impedir que participaran en el torneo de los menores de 17 años. ¿Quién es ese juez imparcial? ¿Qué va a decidir quiénes serán los campeones? Preguntó Harry. No lo sé, respondió Fred, pero es a él a quien tenemos que engañar. Supongo que un par de gotas de poción envejecedora podrían bastar, George. Pero Dumbledore sabe que no tienes la edad, dijo Ron. Ya, pero él no es el que decide quién será el campeón, ¿no? Dijo Fred astutamente. Me da la impresión de que cuando ese juez sepa quién quiere participar, escogerá el mejor de cada colegio, y no le importará mucho la edad. Dumbledore pretende que no lleguemos a presentarnos. Pero ha habido muertos, señaló Hermione con voz preocupada, mientras atravesaba una puerta oculta tras un tapiz, y comenzaba a subir otra escalera más estrecha. Sí, admitió Fred sin darle importancia. Pero eso fue hace años, ¿no? Además, ¿es que puede haber diversión sin un poco de riesgo? Ron, ¿y si averiguamos cómo engañar a Dumbledore, no te gustaría participar? ¿Qué te parece? Le preguntó Ron a Harry. Estaría bien participar, ¿no? Pero supongo que lo elegirían a alguien más mayor. No sé si estamos preparados. Yo, desde luego, no lo estoy, dijo desde detrás de Fred y George la voz triste de Neville. Supongo que a mi abuela le gustaría que lo intentara. Siempre me dice que debería mantener alto el honor de la familia. Tendré que... ¡Ay! Neville acababa de hundir un pie en el peldaño a mitad de la escalera. En Hogwarts había muchos escalones falsos como aquel. Para la mayor parte de los estudiantes que llevaban cierto tiempo en Hogwarts, saltar aquellos escalones
Especialmente se había convertido en un acto inconsciente por la memoria de Neville era nefasta. Entre Harry y Ron lo agarraron por las axilas y le liberaron el pie mientras con una armadura que había al final de la escalera se reía con un tintineo de su pieza de metal. Cállate, le dijo Ron bajándole la visera al pasar. Fueron hasta la entrada de la torre de Gryffindor, que estaba oculta tras el enorme retrato de una señora gorda con un vestido de seda rosa. La contraseña, preguntó cuando lo vio aproximarse. Tonterías, respondió George. Es lo que me ha dicho abajo un prefecto. El retrato se abrió hacia ellos para mostrar un hueco en el muro, a través del cual entraron. Un fuego crepitaba en la sala común de forma circular, abarrotada de mesas y butacones mullidos. Hermione dirigió una mirada sombría a las alegres llamas, y Harry la oyó murmurar claramente: esclavitud, antes de volverse a ellos para darles las buenas noches y desaparecer por la puerta hacia el dormitorio de las chicas. Harry, Ron y Neville subieron por la última escalera, que era de caracol, para ir a su dormitorio, que se hallaba al final de la torre. Pegadas a la pared había 5 camas con dosel de color carmesí intenso, cada una de las cuales tenía los pies en el baúl de su propietario. Dean, Seamus se metían ya en la cama. Seamus había colgado la escarapelada del equipo de Irlanda en la cabecera de la suya, y Dean había clavado con chinchetas el afiche de Victor Crumb sobre la mesita de noche. El antiguo póster del equipo de fútbol de West Ham estaba justo al lado. Está loco, comentó Ron suspirando y moviendo la cabeza de lado a lado ante los futbolistas de papel. Harry, Ron y Neville se pusieron la pijama y se metieron en la cama. Alguien, un elfo doméstico sin duda, había colocado calentadores entre las sábanas. Era muy placentero estar allí, en la cama, y escuchar la tormenta que azotaba afuera. Podría presentarme, dijo Ron en la oscuridad, medio dormido. Si Fred y George descubren cómo hacerlo. El torneo, nunca se sabe, ¿verdad? Supongo que no. Harry se dio la vuelta en la cama, y una serie de nuevas imágenes deslumbrantes se le formaron en la mente. Engañaba a aquel juez imparcial y le hacía creer que tenía 17 años. Lo elegían campeón de Hogwarts, se hallaba en el campo con los brazos alzados delante de todo el colegio, y sus compañeros lo ovacionaban. Acababa de ganar el torneo de los 3 magos, y de entre la borrosa multitud se destacaba claramente el rostro de Cho, resplandeciente de admiración. Harry sonrió a la almohada, contento de que Ron no pudiera ver lo que él veía. Capítulo 13. A la mañana siguiente, la tormenta se había ido a otra parte, aunque el techo del gran comedor seguía teniendo un aspecto muy triste. Durante el desayuno, unas nubes enormes de color gris de peltre se arremolinaban sobre la cabeza de los alumnos, mientras Harry, Ron y Hermione examinaban sus nuevos horarios. Unos asientos más allá, Fred, George y Lee Jordan discurrían métodos mágicos de envejecerse y engañar al juez para poder participar en el torneo de los 3 magos. Hoy no estaba mal, fuera toda la mañana, dijo Ron pasando el dedo por su horario. Herbología con los de Hufflepuff y cuidado de criaturas mágicas. Maldita sea, seguimos teniéndola con la de Slytherin. Y esta tarde 2 horas de adivinación, gruñó Harry observando el horario. Adivinación era su materia menos apreciada, aparte de pociones. La profesora Trelawney siempre estaba prediciendo la muerte de Harry, cosa que a él no le hacía ni una pizca de gracia. Tendrían que haber abandonado esa asignatura como hice yo, dijo Hermione con énfasis, untando mantequilla en la tostada. De esa manera estudiarían algo sensato, como artimancia. Estás volviendo a comer, según veo, dijo Ron mirando a Hermione, y las generosas cantidades de mermelada que añadía a su tostada, encima de la mantequilla. He llegado a la conclusión de que hay mejores medios de hacer campaña por los derechos de los elfos, repuso Hermione con altivez. Sí, y además tenías hambre, comentó Ron sonriendo. De repente oyeron sobre ellos un batir de alas, y un centenar de búhos entró volando a través de los ventanales, abiertos, llevaban el correo matutino. Instintivamente Harry alzó la vista, pero no vio ni una mancha blanca entre la masa marrón y gris. Los búhos volaron alrededor de las mesas, buscando a las personas a las que iban dirigidas las cartas y paquetes que transportaban. Un cárabo grande se acercó a Neville Longbottom y dejó caer un paquete sobre su regazo. A Neville casi siempre se le olvidaba algo. Al otro lado del gran comedor, el búho real de Draco Malfoy se posó sobre su hombro, llevándole lo que parecía su acostumbrado suplemento de dulces y pasteles procedentes de su casa.
tratando de olvidar el nudo en el estómago provocado por la desilusión. Harry volvió a sus hojuelas de avena. ¿Era posible que le hubiera sucedido algo a Hedwig y que Sirius no hubiera llegado a recibir la carta? Sus preocupaciones le duraron todo el recorrido a través del embarcadero, camino que llevaba al invernadero 3. Pero, una vez en la profesora Sprout lo distrajo de ellas al mostrar la clase de plantas más feas que Harry había visto nunca. Desde luego, no parecían tanto plantas como gruesas y negras babosas gigantes que salieran verticalmente de la tierra. Todo estaba algo retorcidas, y tenían una serie de bultos grandes, brillantes, que parecían llenos de líquidos. Son bubotubérculos, les dijo con énfasis la profesora Sprout. Hay que exprimirlas para recoger el pus. ¿El qué? Preguntó Seamus Finnegan con asco. El pus, Finnegan, el pus, dijo la profesora Sprout. Es extremadamente útil, así que espero que no se pierda nada. Como decía, recogerán el pus en estas botellas. Intenten ponerse los guantes de pie de dragón, porque el pus de bubotubérculo puede tener efectos bastante molestos en la piel cuando no está diluido. Exprimir los bubotubérculos resulta desagradable, pero curiosamente satisfactorio. Cada vez que se reventaba uno de los bultos, salía de golpe un líquido espeso de color amarillo, verdoso que olía intensamente a petróleo. Lo fueron introduciendo en las botellas tal como les había indicado la profesora Sprout, y al final de la clase habían recogido varios litros. La señora Pomfrey se pondrá muy contenta, comentó la profesora Sprout, tapando un corcho con la última botella. El pus de bubotubérculo es un remedio excelente para las formas más persistentes del acné. Les evitará a los estudiantes tener que recurrir a ciertas medidas desesperadas para librarse de los granos. Como la pobre Eloise Migden, dijo Hannah Abbott, alumna de Hufflepuff, en voz muy baja. Intentó quitárselos mediante una maldición. Una chica bastante tonta, afirmó la profesora Sprout, moviendo la cabeza. Pero al final la señora Pomfrey consiguió recolocarle la nariz, donde la tenía. El instante replicar de una campana procedente del castillo resonó en los húmedos terrenos del colegio, señalando que la clase había finalizado, y el grupo de alumnos se dividió. Los de Hufflepuff subieron al aula de transformaciones, y los de Gryffindor se encaminaron en sentido contrario, bajando por la espalda hacia la pequeña cabaña de madera de Hagrid, que se alzaba al mismo tiempo en el bosque prohibido. Hagrid los estaba esperando de pie, fuera de la cabaña, con una mano puesta en el collar de Fang, su enorme perro jabalinero de color negro. En el suelo, a sus pies, había varias cajas de madera abiertas, y Fang gimoteaba y tiraba del collar, ansioso por investigar el contenido. Al acercarse, un traqueteo llegó a sus oídos, acompañado de lo que parecían pequeños estallidos. Buenas, saludó Hagrid sonriendo a Harry, Ron y Hermione. Será mejor que esperemos a los de Slytherin, que no querrán perderse esto. Escreguetos de cola explosiva. ¿Cómo? Preguntó Ron. Hagrid señaló la caja. ¡Ay! Chilló Lavender Brown dando un salto hacia atrás. En opinión de Harry, la interjección ¡ay! Daba cabal idea de lo que eran los esquerguetos de cola explosiva. Parecían langostas deformes, de unos 15 centímetros de largo, sin caparazón, horriblemente pálidas y de aspecto viscoso, con patitas que le salían de sitios muy raros y sin cabeza visible. En cada caja debía haber 100 que se movían unos encima de otros y chocaban a ciegas contra las paredes. Despedían un intenso olor a pescado podrido. De vez en cuando saltaban chispas de la cola de un escrepujo que, haciendo un suave foot, salía despedido a un palmo de distancia. Recién nacidos, dijo con orgullo Hagrid, para que puedan criarlos ustedes mismos. He pensado que puede ser un pequeño proyecto. ¿Y por qué tenemos que criarlos? Preguntó una voz fría. Acababa de llegar los de Slytherin. Al que había hablado era Draco Malfoy, Crabbe y Goyle le celebraban la gracia. Hagrid se quedó perplejo ante la pregunta. Sí, ¿qué hacen? Insistió Malfoy. ¿Para qué sirven? Hagrid abrió la boca, según parecía haciendo un considerable esfuerzo para pensar. Hubo una pausa que duró unos segundos, al cabo de la cual dijo bruscamente: Eso lo sabrán en la próxima clase, Malfoy. Hoy solo tienen que darles de comer. Pero tienen que probar con diferentes cosas. Nunca he tenido escreguetos, y no estoy seguro de que les gusta. He traído huevos de hormiga, hígados de rana y trozos de culebra. Prueben con un poco de cada uno.
Primero el pus y ahora esto, murmuró Seamus. Nada salvo el profundo afecto que le tenían a Hagrid podría haber convencido a Harry, Ron y Hermione de coger puñados de hígado despachurrado de rana y tratar de tentar con él a los escarbatos de cola explosiva. A Harry no se le iba de la cabeza la idea de que aquello era completamente absurdo, porque los escregutos ni siquiera parecían tener boca. ¡Ay! Gritó Dean Thomas unos 10 minutos después. Me ha hecho daño. Hagrid, nervioso, corrió hacia él. Le ha estallado la cola y me ha quemado, explicó Dean enfadado, mostrándole a Hagrid la mano enrojecida. Ah, sí, eso puede pasar cuando explotan, dijo Hagrid asintiendo con la cabeza. ¡Ay! Exclamó de nuevo Lavender Brown. Hagrid, ¿para qué hacemos esto? Bueno, algunos tienen aguijón, repuso con entusiasmo Hagrid. Lavender se apresuró a retirar la mano de la caja. Probablemente son los machos. Las hembras tienen en la barriga una especie de cosa succionadora. Creo que es para chupar sangre. Ahora ya comprendo por qué estamos intentando criarlos, dijo Malfoy sarcásticamente. ¿Quién no querría tener una mascota capaz de quemarlo, aguijonarlo y chuparle la sangre al mismo tiempo? El que no sean muy agradables no quiere decir que no sean útiles, replicó Hermione con brusquedad. La sangre de dragón es increíblemente útil por sus propiedades mágicas, aunque nadie querría tener un dragón como mascota, ¿no? Harry y Ron sonrieron mirando a Hagrid, quien también le dirigió disimuladamente una sonrisa, tras su propia barba. Nada le habría gustado más a Hagrid que tener como mascota un dragón, como sabían muy bien Harry, Ron y Hermione. Cuando ellos estaban en primer año, Hagrid había poseído durante un breve periodo un fiero Ridgeback, noruego al que llamaba Norberto. Sencillamente, Hagrid tenía debilidad por las criaturas monstruosas. Cuanto más peligrosas, mejor. Bueno, al menos los esquerguetos son pequeños, comentó Ron una hora más tarde, mientras regresaba al castillo para comer. Lo son ahora, repuso Hermione exasperada. Cuando Hagrid haya averiguado lo que comen, me temo que pueden alcanzar los 2 metros. Bueno, no importará mucho si resulta que curan el mareo o algo por el estilo, ¿no? Dijo Ron con una sonrisa pícara. Sabes bien que solo lo dije para que Malfoy se callara, contestó Hermione. Pero la verdad es que sospecho que tiene razón. Lo mejor que se podría hacer con ellos es pisarlos antes de que nos empiecen a atacar. Se sentaron a la mesa de Gryffindor y se sirvieron padas y chuletas de cordero. Hermione empezó a comer tan rápido que Harry y Ron se quedaron mirándola. ¿Se trata de la nueva estrategia de campaña para los derechos de los elfos? Le preguntó Ron. ¿Intentas vomitar? No, respondió Hermione con toda la elegancia que le fue posible, teniendo la boca llena de coles de Bruselas. Solo quiero ir a la biblioteca. ¿Qué? Exclamó Ron sin dar crédito a sus oídos. Hermione, hoy es el primer día del año. Todavía no nos han puesto tareas. Hermione se encogió de hombros y siguió engullendo la comida como si no hubiera probado bocado en varios días. Luego se puso en pie de un salto. Les dijo, los veré en la cena, y salió a toda velocidad. Cuando sonó la campana para anunciar el comienzo de las clases de la tarde, Harry y Ron se encaminaron hacia la torre norte, en la que al final de una estrecha escalera de caracol, una escala plateada ascendía hasta una trampilla circular que había en el techo para que les entraban en el aula donde vivía la profesora Trelawney. Al acercarse a la trampilla, recibieron el impacto de un familiar perfume dulzón que emanaba de la hoguera de la chimenea. Como siempre, todas las cortinas estaban corridas. El aula de forma circular se hallaba bañada en una luz tenue y rojiza que provenía de numerosas lámparas tapadas con bufandas y pañoletas. Harry y Ron caminaron entre los sillones, tapizados con tela de colores, ya ocupados, y los cojines que abarrotaban la habitación, y se sentaron a la misma mesa camilla. Buenos días, dijo la tenue voz de la profesora Trelawney justo a la espalda de Harry, que dio un respingo. Era una mujer sumamente delgada, con unas gafas enormes, que hacían parecer sus ojos excesivamente grandes para la cara, y miraba a Harry con la misma trágica expresión que adoptaba cada vez que lo veía. La acostumbrada abundancia de abalorios, cadenas y pulseras brillaba sobre su persona a la luz de la hoguera. «¿Estás preocupado, querido mío?», le dijo Harry en tono lúgubre. Mi ojo interior puede ver que detrás de tu valeroso rostro la tibulda alma que había dentro. Y lamento decirte que tus preocupaciones no carecen de motivo.
Veo ante ti tiempos difíciles, muy difíciles. Presiento que eso temes realmente ocurrirá, y quizá antes de lo que crees. La voz se convirtió en un susurro. Ron miró a Harry, y éste le devolvió la mirada muy fríamente. La profesora Trelawney los dejó y fue a sentarse en un sillón grande de orejas ante el fuego, de cara a la clase. Lavender Brown y Parvati Patil, que admiraban intensamente a la profesora Trelawney, estaban sentadas sobre cojines muy cerca de ella. Queridos míos, ha llegado la hora de mirar las estrellas, dijo. Los movimientos de los planetas y los misteriosos prodigios que revelan tan solo a aquellos los capaces de comprender los pasos de su danza celestial. El destino humano puede descifrarse en los rayos planetarios que se entrecruzan. Pero los pensamientos de Harry se habían lanzado a vagar. Aquel fuego perfumado siempre conseguía adormecerlo y atontarlo, y las divagaciones de la profesora Trelawney nunca lograban lo que se dice encandilarlo. Aunque en aquel momento no podía dejar de pensar en lo que ella le acababa de decir. Presiento que eso que temes realmente ocurrirá. Pero Hermione tenía razón, pensó Harry de mal talante. La profesora Trelawney no era más que un fraude. En aquel momento no había nada de lo que él temiera en absoluto. Bueno, salvo que tuvieran en cuenta los temores de que hubieran atrapado a Sirius, pero que sabía que la profesora Trelawney hacía mucho que había llegado a la conclusión de que su don adivinatorio no era nada más que aprovechar las casualidades y ponerle mucho misterio a la cosa. Excepto, claro está, aquella vez al final del último año cuando predijo que Voldemort se alzaría de nuevo. El mismo Dumbledore dijo que aquel trance le parecía auténtico después de que Harry se lo describió. Harry, susurró Ron. ¿Qué? Harry miró a su alrededor. Toda la clase estaba fijada en él. Se sentó más tieso. Había estado a punto de dormirse entre el calor y sus pensamientos. Estaba diciendo, querido mío, que tú naciste claramente bajo la torva influencia de Saturno, dijo la profesora Trelawney, con una leve nota de resentimiento en la voz ante el hecho de que Harry no hubiera estado pendiente de sus palabras. Perdón, ¿nací bajo qué? Preguntó Harry. Saturno, querido amigo. El planeta Saturno, repitió la profesora Trelawney, decididamente irritada, porque Harry no parecía impresionado por esa noticia. Estaba diciendo que Saturno se hallaba seguramente en posición dominante en el momento de tu nacimiento. Tu pelo oscuro, tu estatura exigua, las trágicas pérdidas que sufriste tan temprano en la vida. Creo que no me equivoco al pensar, querido mío, que naciste justo a la mitad del invierno, ¿no es así? No, contestó Harry. Nací en julio. Ron se apresuró a convertir su risa en una áspera tos. Media hora después, la profesora Trelawney le dio a cada alumno un complicado mapa circular, con el que intentaron averiguar la posición de cada uno de los planetas en el momento de su nacimiento. Era un trabajo pesado, que requería mucha consulta de tablas horarias y cálculo de ángulos. A mí me salen 2 Neptunos, dijo Harry después de un rato, observando con el entrecejo fruncido su trozo de pergamino. No puede estar bien, ¿verdad? Ah, dijo Ron imitando el tono de la profesora Trelawney. Cuando aparecen en el cielo 2 Neptunos, es un indicio infalible de que va a nacer un enano con gafas, Harry. Seamus y Dean, que trabajaban cerca de ella, se rieron con fuerza, aunque no lo bastante para amortiguar los emocionados chillidos de Lavender Brown. Profesora, mire, he encontrado un planeta desconocido. ¿Qué es, profesora? Es Urano, querida mía, le dijo la profesora Trelawney mirando el mapa. ¿Puede echarle yo también un vistazo a tu Urano, Lavender? Preguntó Ron con sorna. Desgraciadamente, la profesora Trelawney lo oyó, y seguramente fuese el motivo del que le pusiera tanto trabajo al final de la clase. Un análisis detallado de la manera en la que los afectarán los movimientos planetarios durante el próximo mes, con referencia a su mapa personal, dijo con un tono duro que recordaba más al de la profesora McGonagall que al suyo propio. Quiero que me lo entreguen el próximo lunes, y no admito excusa. Rata vieja, se quejó Ron con amargura mientras descendían la escalera con todos los demás, de regreso al gran comedor para la cena. Eso nos llevará todo el fin de semana, ya verás. ¿Muchas tareas? Le preguntó muy alegre Hermione al alcanzarlos. La profesora Vector no nos ha puesto nada. Bien, bravo por la profesora Vector, dijo Ron de mal humor. Llegaron al vestíbulo abarrotado ya de estudiantes que hacía cola para entrar a cenar. Acababan de ponerse en la cola cuando oyeron una voz estridente a sus espaldas. ¡Weasley! ¡Weasley! Harry, Ron y Hermione se volvieron.
Malfoy, Crabbe y Goyle estaban ante ellos muy contentos por algún motivo. ¿Qué? Contestó Ron lacónicamente. Tu padre ha salido en el periódico, Weasley, anunció Malfoy blandiendo un ejemplar del Profeta, y ha hablado muy alto, para que todos cuanto abarrotaban el vestíbulo pudieran oírlo. Escucha esto. Más errores en el Ministerio de Magia. Parece que los problemas del Ministerio de Magia no se acaban, escribe Rita Skeeter. Nuestra enviada especial, muy cuestionada últimamente por la falta de seguridad evidenciada en los mundiales de Quidditch y aún incapaces de explicar la desaparición de una de las brujas, los funcionarios del ministerio se vieron inmersos ayer en otra situación embarazosa, a causa de la actuación de Arnold Weasley, de la Oficina contra el Uso Indebido de los Objetos Mogul. Malfoy levantó la vista. Ni siquiera aciertan con su nombre, Weasley, pero no es de extrañar tratándose con nadie, ¿verdad? Dijo exultantemente. Todo el mundo escuchaba en el vestíbulo. Con un floreo de la mano de Malfoy, volvió a alzar el periódico y leyó. Arnold Weasley, que hace 2 años fue castigado por la posesión de un auto volador, se había ayer envuelto en una pelea con varios guardadores de la ley muggles llamados policías, a propósito de ciertos contenedores de basura muy agresivos. Parece que el señor Weasley acudió raudo en ayuda de Ojo Moody, el anciano exauror que abandonó el ministerio cuando dejó de distinguir entre un apretón de manos y un intento de asesinato. No es extraño que, habiéndose personado en la muy protegida casa del señor Moody, el señor Weasley hallara que su dueño una vez más había hecho saltar una falsa alarma. El señor Weasley no tuvo otro remedio que modificar varias memorias antes de escapar de la policía, pero rehusó explicar al Profeta por qué había comprometido el ministerio en un incidente tan poco digno y con tantas posibilidades de resultar muy embarazoso. Y viene una foto, Weasley, añadió Malfoy dándole la vuelta al periódico y levantándola. Una foto de tus padres a la puerta de su casa. Bueno, si esto se puede llamar casa. Tu madre tendría que perder un poco de peso, ¿no crees? Ron tambaleaba de furia. Todo el mundo lo miraba. Mételo por donde te quepa, Malfoy, dijo Harry. Vamos, Ron. Ah, Potter, tú has pasado el verano con ellos, ¿verdad? Dice Malfoy con aire despectivo. Dime, ¿su madre tiene el natural ese aspecto de cerdito o es solo la foto? ¿Y te has fijado en tu madre, Malfoy? Preguntó Harry. Tanto él como Hermione sujetaban a Ron para la túnica para impedir que se lanzara contra Malfoy. Esa expresión que tiene como si estuviera oliendo mierda, ¿la tienes siempre o solo cuando estás tú cerca? El pálido rostro de Malfoy se puso sonrosado. No te atrevas a insultar a mi madre, Potter. Pues mantén cerrada tu grasienta boca, le contestó Harry dándose la vuelta. ¡Bum! Hubo gritos. Harry notó que algo candente le arañaba un lado de la cara y metió la mano de la túnica para coger la varita. Pero antes de que hubiera llegado a tocarla, oyó un segundo boom y un grito de retumbo en todo el vestíbulo. ¡Ah, no! Tú no, muchacho. Harry se volvió completamente. El profesor Moody bajaba cojeando por la escalinata de mármol. Había sacado la varita y apuntaba con ella a un hurón blanco que tiritaba sobre el suelo de losa de piedra, el mismo lugar en el que había estado Malfoy. Un aterrorizado silencio se apoderó del vestíbulo, salvo Moody. Nadie movió un músculo. Moody se volvió para mirar a Harry, o al menos lo miraba con su ojo normal. El otro estaba en blanco, como dirigido hacia el interior de su cabeza. ¿Te ha dado? Gruñó Moody. Tenía una voz baja y grave. No, respondió Harry. Solo me ha rozado. Déjalo, gritó Moody. ¿Que deje qué? Preguntó Harry desconcertado. No te lo digo a ti, se lo digo a él, gruñó Moody señalando con el pulgar por encima del hombro a Crabbe, que se había quedado paralizado a punto de coger el hurón blanco. Según parecía, el ojo giratorio de Moody era mágico y podía ver lo que ocurría detrás de él. Moody se acercó cojeando a Crabbe y Goyle y el hurón, que dio un chillido de terror saliendo corriendo hacia las mazmorras. Me parece que no vas a ir a ningún lado, le gritó Moody volviendo a apuntar al hurón con la varita. El hurón se elevó 3 metros en el aire, cayó al suelo dando un golpe y rebotó. No me gusta la gente que ataca por la espalda, gruñó Moody, mientras el hurón saltaba cada vez más alto chillando de dolor. Es algo innoble, cobarde e inmundo. El hurón se agitaba en el aire, sacudiendo desesperado las patas y la cola. No vuelvas a hacer eso, dijo Moody acompañando cada palabra a los botes del hurón. Profesor Moody, exclamó una voz horrorizada. La profesora McGonagall bajaba por la escalinata de mármol cargada de libros. Hola, profesora McGonagall, respondió Moody con toda tranquilidad, haciendo saltar aún más alto al hurón. ¿Qué
¿Qué está usted haciendo?, preguntó la profesora McGonagall, siguiendo con los ojos la trayectoria aérea del hurón. Enseñar, explicó Moody. Moody, ¿eso es un alumno?, gritó la profesora McGonagall, al tiempo que dejaba caer todos los libros. Sí, contestó Moody. No, vociferó la profesora McGonagall, bajando toda prisa la escalera y sacando la varita. Al momento siguiente reapareció Malfoy con un ruido seco, hecho un ovillo en el suelo con el pelo lacio y rubio caído sobre la cara, que en ese momento tenía un color rosa muy vivo. Haciendo un gesto de dolor, se puso en pie. Moody, nosotros jamás usamos la transformación como castigo, dijo con voz débil la profesora McGonagall. Supongo que el profesor Dumbledore se lo ha explicado. Puede que lo haya mencionado, sí, respondió Moody, rascándose la barbilla muy tranquilo. Pero he pensado que un buen susto. Lo que hacemos es dejarlo sin salir, Moody, o hablamos con el jefe de la casa a la que pertenece el infractor. Entonces haré eso, contestó Moody mirando a Malfoy con desagrado. Malfoy, que aún tenía los ojos llenos de lágrimas a causa del dolor y la humillación, miró a Moody con odio y murmuró una frase de lo que se pudieron entender claramente las palabras mi padre. Ah, sí, dijo Moody en voz baja, acercándose con su coger unos pocos pasos. Los golpes de su pata de palo contra el suelo retumbaron en todo el vestíbulo. Bien, conozco a tu padre desde hace mucho, muchacho. Dile que Moody vigilará a su hijo muy de cerca. Dile eso de mi parte. Bueno, supongo que el jefe de tu casa es Snape, ¿no? Sí, respondió Malfoy con resentimiento. Otro viejo amigo, gruñó Moody. Hace mucho que tengo ganas de charlar con el viejo Snape. Vamos, adelante. Y agarró a Malfoy del brazo para conducirlo de camino a las mazmorras. La profesora McGonagall lo siguió unos momentos con la vista. Luego apuntó con la varita a los libros que se le habían caído, y al moverla, esos se levantaron de nuevo en el aire y regresaron a sus brazos. No me hablen, les dijo Ron a Harry y Hermione en voz baja, cuando unos minutos más tarde se sentaban a la mesa de Gryffindor, rodeados de gente que comentaba muy animadamente lo que había sucedido. ¿Por qué no?, preguntó Hermione sorprendida. Porque quiero fijar esto en mi memoria, para siempre, contestó Ron con los ojos cerrados, y una expresión de inmediato bienestar en la cara. Draco Malfoy, el increíble hurón saltador. Harry y Hermione se rieron, y Hermione sirvió estofado de buey en los platos. Sin embargo, Malfoy podría haber quedado herido de verdad, dijo ella. La profesora McGonagall hizo bien en detenerlo. Hermione, dijo Ron como una furia, volviendo a abrir los ojos. No me arruines el mejor momento de mi vida. Hermione hizo un ruido de reprobación y volvió a comer lo más deprisa que podía. No me digas que vas a volver ahora por la noche a la biblioteca, dijo Harry observándola. No tengo más remedio, repuso Hermione. Tengo mucho que hacer. Pero has dicho que la profesora Víctor. No son tareas, lo cortó ella. 5 minutos después, Hermione ya había dejado limpio el plato y había salido. Su sitio fue inmediatamente ocupado por Fred Weasley. ¿Qué me dicen de Moody?, exclamó. ¿No es genial? Más que genial, dijo George sentándose enfrente de Fred. Súper genial, afirmó Lee Jordan, el mejor amigo de los gemelos, ocupando la silla que había al lado de George. Esta tarde hemos tenido clase con él, les dijo a Harry y a Ron. ¿Y qué tal ido?, preguntó Harry con interés. Fred, George y Lee intercambiaron miradas muy expresivas. Nunca habíamos tenido una clase como esa, aseguró Fred. Ese sabe, chicos, añadió Lee. ¿Qué es lo que sabe?, preguntó Ron inclinándose hacia adelante. Sabe de verdad cómo hacerlo, dijo George con mucho énfasis. ¿Hacer qué?, preguntó Harry. Luchar contra las artes obscuras, repuso Fred. Lo ha visto todo, explicó George. Sorprendente, dijo Lee. Ron se abalanzó sobre su mochila en busca del horario. No tenemos clase con él hasta el jueves, concluyó desilusionado.